¿Qué son los valores de RF en propiedad física? RF, a ver, ahorita lo voy a explicar con calma. RF la podemos calcular para un flujo laminar, ahorita explico qué es eso, como esta ecuación que tenemos aquí, donde la mu tiene que ver con la viscosidad dinámica del fluido, es decir, depende del tipo de fluido. L, pues es la longitud de la tubería y D es el diámetro de la tubería. Entonces, la mu, que es la viscosidad dinámica del fluido, pues es la que nos dice o es la que depende del tipo de fluido que está fluyendo en la tubería. Déjenme pasar entonces a la siguiente, que es donde vamos a platicar rápidamente y muy ligeramente de tema de hidráulica. Entonces, la disipación de energía en los sistemas hidráulicos tiene su origen en la conversión de energía cinética del fluido en movimiento a energía térmica, debido a efectos viscosos, es decir, a la fricción que se da de dos formas esta fricción. Una puede ser de el fluido y las paredes de la tubería, que eso tiene que ver con flujo turbulento, y otra es entre las propias partículas de un fluido, que es lo que se conoce también o está asociado con el flujo laminar. El, la tubería, el flujo en una tubería se clasifica en flujo laminar y flujo turbulento dependiendo de cuál es la fuerza que domina en el fluido. Tenemos la fuerza viscosa, que eso depende pues de las características del fluido, y la fuerza inercial, que tiene que ver con la velocidad del fluido. Entonces, eso significa que un flujo laminar normalmente se presenta en fluidos que van a baja velocidad. Y ahí es donde domina la fuerza viscosa. ¿Qué es la viscosidad en un fluido? ¿A qué le suena la viscosidad de un fluido? A un fluido más denso, con mayor densidad. Con mayor densidad. A ver, un ejemplo, vamos ahora sí que a tratar de explicarlo más fácil a través de ejemplos. ¿Cuál sería un fluido viscoso? La miel, es el típico ejemplo, ¿no? Que además su viscosidad depende de la temperatura. Si calentamos la miel, fluye un poquito más. Si está fría, es muy densa, le cuesta trabajo fluir. ¿Y por qué le cuesta trabajo fluir? ¿Qué es lo que genera la viscosidad en un fluido? La interacción de fuerzas en las moléculas. La interacción de fuerzas en las moléculas, es decir, cuando la adherencia que hay entre las moléculas es muy alta, pues es un fluido muy viscoso. Y esa, en el caso de la miel, o en general en casi todos los fluidos, mientras más temperatura, se relajan, y entonces esa fuerza que tiene apelmazada allí a las moléculas es menor, y eso permite que fluya un poquito más. Entonces, cuando hablamos de fuerzas viscosas o cuando hablamos de viscosidad, significa esa interacción entre las partículas. Y cuando hay un fluido en movimiento, pues el fluido no es, aunque lo podemos ver como hace rato lo dije, como una masa rígida que va fluyendo, pues en realidad al interior las moléculas están ahí brincando una sobre de otra y chocando una con otra. Y eso es lo que genera ese choque y esa interacción que hay entre las moléculas, es lo que genera fricción, golpeteo, y entonces nos genera una disipación de energía a través de calor. A la hora que están interactuando y chocando las moléculas, pues se está generando fricción y se está generando disipación de energía a través entonces
de elementos o cosas que tienen que ver con la viscosidad, con la fuerza viscosa. Mientras que la otra que hablamos, que está asociada a las, ¿cómo le puse ahí? A la fuerza inercial del fluido, pues tiene más que ver con la interacción del fluido con la pared de la tubería. Una tubería, la pared interior, pues no es perfectamente lisa, siempre tiene, las tuberías pueden estar hechas de acero, de concreto, de plásticos, de PVC, de un montón de cosas. Y siempre tienen ahí cierta rugosidad. Y eso hace que la interacción entre el fluido y la pared, pues haya fricción y entonces también ahí generemos disipación de energía. Y ahí sí depende directamente de la velocidad. Mientras más rápido hay, más disipación de energía va a haber por la interacción del fluido con la pared. Y eso es lo que define en la hidráulica estos dos tipos de flujo, que es el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar en una tubería se define porque es lento y eso hace que la disipación con respecto a las paredes de la tubería pues sea pequeña porque va despacito. Pero al interior vamos, a ver, ¿lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo al revés? Sí, está bien. En el flujo laminar va a dominar la fuerza viscosa. Es un flujo lento y de hecho se puede pensar que son como laminillas de fluido que van interactuando entre ellas. Normalmente en una tubería, vamos a dibujar una tubería. Pensemos que aquí está nuestra tubería. La voy a hacer un poco más grande. Y esto que voy a dibujar aquí, que es como una especie de parábola, se llama el perfil de velocidades dentro de una tubería. Si lo vemos como vectores, al centro es donde mayor velocidad tiene el fluido. Y en las paredes, pues tiene menor velocidad. Y pues teóricamente justo en la interacción de la pared con el fluido, pues tendríamos teóricamente una velocidad cero. Y entonces cuando esto va lento, se podrían pensar que son como laminitas que las del centro se van moviendo más rápido que las de los lados. Y estas laminitas están interactuando a través de la viscosidad y eso es lo que hace pues que las de las orillas, debido a que la pared de la tubería las está deteniendo al fluido, pues hace que el centro vaya más rápido y en las orillas vaya más lento. Y ahí quien domina entonces es las fuerzas viscosas. Mientras que en una tubería donde tenemos mucha velocidad, pues realmente le llamamos flujo turbulento y este perfil de velocidades ya es mucho más plano y tiene que ver con que ya no tenemos estas laminitas, sino es ya tan rápido el fluido que ya no se organizan o no se ordenan las moléculas del fluido y se van revoloteando uno con otro y literalmente se generan vórtices y todo esto va fluyendo, ahora sí que así como por montones, todas van empujando a todas y se genera un perfil mucho más plano. Y aquí lo que domina entonces son las fuerzas inerciales y pegan menos las fuerzas viscosas. Para nuestro efecto de estudio, el flujo laminar, al ser más lento y ser bastante ordenado, se puede modelar esa relación física, la resistencia fluídica, a través de esa ecuación que tenemos ahí, esa de RF igual a 128 mu, creo que es la longitud de arriba, ¿sí?
y el diámetro va abajo, mu por pi de cuarta, son relaciones que se han ido obteniendo a lo largo de la historia que nos representan de mejor manera cómo se va disipando la energía o el factor de disipación de la energía en un flujo laminar. Esa es bastante acertada con respecto al flujo laminar. En cambio, el flujo turbulento tiene un modelo altamente no lineal, donde RF depende de un parámetro A y sobre todo de la raíz del valor absoluto de Q a la 3/4. Es decir, es una relación no lineal dependiente del gasto. Entonces, ahorita nuestra metodología de modelado, pues vamos a trabajar con este que es nuestro caso lineal. Nuestra metodología, desde luego, sirve para esta de acá, pero pues ya a la hora de hacer los modelos, pues debemos hacer las consideraciones para cuando tenemos involucrado este valor absoluto de Q a la 3/4. Entonces, por eso es que vamos a ahorita trabajar exclusivamente con flujos laminares. En los sistemas hidráulicos en general, bueno, pues sí se trabaja, de hecho, normalmente los acueductos se trabajan a régimen turbulento porque tenemos menos pérdidas. Pero bueno, enfoquémonos a nuestro sistema lineal, que es lo que tenemos para el caso de este curso. Y no me voy a meter mucho más a fondo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo sí me quedé con una. ¿Sí? Para la de arriba es el flujo laminar, pero entonces el fluido que pasa por eso tiene que ver con la viscosidad, por eso es flujo laminar. A ver, perdón, es que pasó un helicóptero y no te escuché nada. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, la tubería que bueno, el flujo que vamos a trabajar es el flujo laminar, que es lo de arriba, Correcto. Sí. pero eso tiene que ver con el fluido viscoso, que es un fluido viscoso lo que pasa por ahí, o cómo. No, no tiene que ver con el fluido que sea viscoso. Tiene que ver con que la velocidad del fluido es baja y por lo tanto lo que más afecta en la disipación de energía son las fuerzas viscosas. Así sea agua, en cualquier líquido vamos a tener esos dos fenómenos de disipación de energía. La interacción entre las moléculas, que tiene que ver con la viscosidad, y la fricción con la pared de la tubería. En el caso cuando tenemos bajas velocidades en una tubería, nos influye más la viscosidad del fluido que la interacción con las paredes de la tubería. En el caso cuando tenemos mucha velocidad, nos influye mucho más la fricción con la tubería que la viscosidad propiamente del fluido. Pero esto es válido para, en general, cualquier tipo de fluido, para agua, para fluidos más viscosos, y bueno, los que ya se cuecen aparte, pues son algunos otros tipos de fluidos, los no Newtoniano. newtonianos, que tienen que ver con petróleo, con cosas de ese tipo, pero podemos pensar ahorita que en el curso básicamente vamos a estar trabajando con la hidráulica, sistemas hidráulicos de agua, para no meternos en más líos, o bueno, de fluidos cuya densidad es muy similar a la del agua, que pueden ser, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Algunas gasolinas, la densidad de la gasolina es menor que la de agua, pero pues no mucho menor, no es viscosa. Entonces, vamos a estar trabajando con flujos laminares.
para poder ocupar esta ecuación. Ok. Sí, sí, gracias. ¿Otra pregunta, dudas? No, profesor. Vale. Bueno, pues entonces tenemos ya definidos los tres elementos, los dos almacenadores y este que es el disipador. Y particularmente, me regreso, pues trabajaremos con el modelo lineal o el caso lineal para flujo laminar. No nos vamos a meter ahorita con modelos no lineales. Entonces, hasta aquí vamos a considerar y tenemos los dos almacenadores, flujo, que es un tanque, y almacenador de esfuerzo, que es el fluido, la masa de fluido en movimiento asociado entonces a la inercia de esa masa. Por eso inclusive se llama inertancia fluídica, que tiene que ver con la inercia. Bueno, pues lo que sigue son nuestras fuentes de energía en los sistemas hidráulicos. En los sistemas hidráulicos tenemos dos tipos de fuentes de energía, fuente de flujo y fuente de esfuerzo. Al igual que en los sistemas eléctricos, habíamos dicho que la fuente de flujo, que era la fuente de corriente, pues es aquel elemento que entrega una corriente, en este caso un flujo o un gasto, que entrega un fluido a un gasto determinado o un flujo determinado, sin importar la presión que se establezca en el sistema. Hay en sistemas hidráulicos varios tipos de fuentes que normalmente son los que conocemos como bombas. Una es la bomba de desplazamiento positivo, que es la que más podemos considerar que nos entrega un gasto constante. Y la que más conocemos con las bombas de la casa es una bomba centrífuga. Desafortunadamente esa bomba pues no la podemos considerar como tal, como una fuente de flujo constante. Sí la podemos considerar como una fuente de energía, pero su modelo matemático pues no es constante, es decir, el gasto depende de la presión. ¿Cómo es una bomba de desplazamiento positivo? Bueno, antes, mejor, primero la centrífuga. ¿Alguien ha visto alguna vez cómo es una bomba centrífuga? O inclusive por qué se llama bomba centrífuga. ¿Alguien ha desarmado alguna bomba de la casa? No, no me dejaron desarmarla. No pidas permiso, desármala. De veras, acostumbrémonos como ingenieros a tener esa inquietud de ver cómo funcionan las cosas, particularmente las que ya no sirven, porque bueno, si las desarmamos y ya no las podemos volver a armar, bueno, tenemos al menos la tranquilidad de que ya no servían. Tengo un ayudante ahí en el instituto que es mago, es una maravilla, y siempre me dice, bueno, a ver, Germán, ¿qué es lo peor que puede pasar si de todos modos ya no sirve? Pues que siga sin servir, ¿no? Entonces, cosas que no sirvan, desármenlas. Y cosas que sí sirvan, bueno, si las desarman, procuren volverlas a armar y que sigan sirviendo. Porque es muy importante que veamos y que aprendamos cómo están hechas las cosas, cómo funcionan. Una bomba centrífuga, pues literalmente lo que tiene es un impulsor que tiene unas, pues como paletitas que normalmente son en forma así, a ver si la puedo dibujar un poquito en perspectiva, a ver cómo sería un dibujo, a ver si así como está.
Bueno, el chiste es que pensemos que tenemos este círculo con estas aletas que evidentemente pues no son planas, están así. Tenemos un círculo y tenemos unas cositas así que conforme van conforme está girando, el agua normalmente entra por el centro. Tiene ahí una configuración muy interesante, entra por el centro y como esto está girando, se llama centrífuga porque por efecto de giro, el agua tiende a entrar por aquí, tiende a irse hacia la periferia y literalmente con las aspas, pensemos que son aspas, los impulsores son unas especies de aspas, le está pegando al agua y la está aventando, literalmente la está aventando y por efecto centrífugo se va hacia la orilla. Y en la orilla, bueno, pues por aquí tiene la salida y eso pues la manda hacia la tubería de salida. Entonces entra por el centro, esas son de tipo axial, hay otras que son de tipo radial. El chiste es que está girando, por eso es que está conectado a un motor, está girando pues normalmente a la velocidad de un motor, que puede ser 3600 revoluciones, 1800, de ahí depende, y por efecto de entonces estar golpeando el agua, la está empujando, la manda hacia el exterior y por fuerza centrífuga sube la presión y la avienta. Y eso, pues como dice ahí, el gasto que está aquí y la presión a la que sale, el gasto y la presión a la que sale el agua, pues desgraciadamente en una fuente, en una bomba centrífuga, el gasto va a ser, esta letra phi la uso para expresar función, va a ser una función de la presión, no es constante. Mientras más normalmente este tipo de bombas tienen curvas de este tipo. Abajo gasto, meten mucha presión y conforme va aumentando el gasto, cada vez están metiendo menos presión. Inclusive hay unas que por ahí, las del acueducto de Chapala, Guadalajara, tienen inclusive una cosa así media extraña. Y eso es muy peligroso en las bombas, pero bueno, pensemos que son curvas de este tipo. Y esas curvas, bueno, aunque no es constante, finalmente tenemos curvas, podemos generar una función matemática que nos representa esto, que normalmente son polinomios, puede ser de segundo o de tercer grado para representarlo mejor, y tenemos ya una relación matemática y la podemos usar para nuestro modelo. Y están las otras, estas son las centrífugas. Y están las de desplazamiento positivo, las bombas de desplazamiento positivo, donde el gasto sí es prácticamente constante. Esas bombas son bombas que normalmente están hechas sobre cilindros. Imaginémonos un cilindro que al centro tiene un pistón que se está desplazando. Entonces, por aquí, pensemos que aquí vamos a dividirlo en dos cámaras. O bueno, vamos a trabajar con una sola para empezar. Muchas veces son de doble cámara. Tenemos aquí un émbolo y por aquí a lo mejor tenemos la entrada. Vamos a ponerla acá. Por acá tenemos la entrada del fluido. De tal manera que si lo ponemos de este lado,
va a haber entrada de fluido, se va a llenar, lo empujamos y aquí está nuestra salida. Entonces empuja y manda un volumen. Todo este volumen lo empuja y manda el volumen. Y luego hace exactamente lo mismo pues con la cámara que está del otro lado, que finalmente esta tubería y esta de acá están interconectadas. Entonces están mandando un volumen constante todo el tiempo sin importar qué presión haya enfrente. Esa se parece mucho más a la definición de una bomba de flujo constante, en donde no nos importa cuál es la presión que tengamos acá enfrente, si la vamos a subir mucho o poco, esto de todos modos está, es decir, o bien si tenemos aquí una válvula un poco cerrada o totalmente abierta, él va a seguir empujando, nuestra bomba de desplazamiento va a seguir empujando siempre un volumen constante al mismo ritmo, es decir, un gasto constante. Y esa es, pues físicamente son equipos que existen, que se usan mucho, principalmente para fluidos, fluidos un poquito más viscosos. Esto se usa mucho más para agua, aunque estas también de repente, pero estas se usan mucho más para fluidos un poquito más viscosos, en el que podamos garantizar que sin importar qué presión se establezca en el sistema hidráulico, vamos a tener un flujo constante, que es la definición de nuestra fuente de flujo. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Y bueno, también tenemos fuentes de esfuerzo en los sistemas hidráulicos, que será aquel elemento que entrega un fluido a una presión constante sin importar el gasto que se establezca en el sistema. Y básicamente como ejemplo pongo dos. Uno es una presa. Y bueno, de hecho aquí me falta poner presa, que normalmente le pongo de volumen infinito. Imagínense, ahí agréguenle si quieren. Déjenme borrar esto. Como está ahí dibujado, ya no pinta, se me olvidó comprar plumones. Bueno, aquí está la cortina de una presa. Ahí está la cortina de una presa. Ahí está mi altura de la presa. Presa de volumen infinito, que es evidentemente algo teórico. Pero ¿qué significado le podemos dar a una presa de volumen infinito? ¿Qué se imaginan que quiero decir con eso? ¿O qué característica tendría que tener esa presa para que tenga un volumen infinito? Una extensión infinita. Una extensión infinita, es decir, que el área de esta presa, ¿no está el área? Sea tan grande que sin importar cuánta agua yo le saque, pues la altura de la presa no va a cambiar, es decir, la presión en el fondo de la presa no va a cambiar, va a ser constante, no va a depender del tiempo ni de las condiciones que imponga mi sistema hidráulico. Volumen infinito significa que el área tiende a infinito, por lo tanto, la altura va a ser constante sin importar cuánta agua le saque. Y si la altura es constante, esto significa que la presión es constante, sin importar cuál sea la cantidad
de gasto, de flujo que sale de esa presa. Por lo tanto, pues lo podemos considerar como una fuente de esfuerzo constante. Y la otra que se usa mucho en la hidráulica, y sobre todo en los laboratorios, allá en la facultad hay un tanque de esos, se llaman los tanques de carga constante. Palabra nueva, los hidráulicos también a la presión le llaman carga, usados. Y entonces imagínense un tanque, aquí está la salida de este tanque, aquí por efecto de bombeo hago que se llene el tanque y se llene a tal nivel que inclusive hago que el agua rebose, y para que pues esa agua no se salga, pues evidentemente ese tanque va a estar metido dentro de otro tanque. Y este tanque, bueno, pues ya el agua que rebosa, pues lo mandamos hacia nuestro tanque de acá abajo, de donde conectamos la bomba, y es la que hace que suba el agua. Con esto lo que garantizamos entonces es que esta altura sea constante. ¿Por qué? Pues porque no va a subir más que eso, y lo que tenemos que garantizar, la forma de hacer eso es que el gasto de la bomba sea mayor que el gasto de salida, y entonces siempre vamos a garantizar que vamos a tener una altura constante, que es un poquito ese dibujo que tengo ahí, que el gasto de entrada o el gasto de la bomba sea mayor que el gasto de salida. Esas son las dos formas en las que podemos tener una fuente de esfuerzo, es decir, un elemento que nos entregue una presión constante sin importar el gasto que se establezca en el sistema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay dudas, bueno, y pues el símil o la analogía de nuestra fuente de esfuerzo, es decir, de nuestra presa de volumen infinito o nuestro tanque de carga constante, pues con respecto a los sistemas eléctricos, pues es la fuente de voltaje. Mientras que la fuente de flujo, pues el equivalente es la fuente de corriente. Y finalmente, para tener completo nuestros sistemas hidráulicos, pues lo único que nos faltaba era las restricciones de interconexión. Y las restricciones de interconexión, pues nos dice que la continuidad de flujo, en este caso, es la ley de conservación de la masa o de la materia, pues nos dice que la suma de masas en una bifurcación tiene que ser igual a cero. Y pensando, o como dijimos, en este caso que vamos a trabajar con fluidos incompresibles, es decir, con un líquido donde la densidad es constante, pues eso se traduce en que la suma de los gastos que entran o salen de una bifurcación son cero. Si nos acordamos de la ley de corrientes de Kirchhoff, pues es básicamente lo mismo. Si en un nodo la suma de las corrientes que entran y salen en un nodo tiene que ser igual a cero. En un sistema hidráulico, pues la suma de los gastos que entran y salen en una bifurcación son cero. Aquí, por ejemplo, las flechitas dicen que todas entran. Eso no es un error. Lo que va a pasar es que al final, pues alguno de estos gastos pues va a salir con signo negativo, que significa, pues, ¿qué crees? No iba yo para adentro, iba para afuera. Pero lo que debemos tener en cuenta es que se debe cumplir entonces con la ley de conservación de la masa o de la materia, que se traduce en que la suma de los gastos que entran y salen de una bifurcación
son 0. Y para el caso de la compatibilidad de esfuerzos, que sería el equivalente a la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que nos dice es que la suma de las presiones medidas a lo largo de un circuito hidráulico es 0. Y esa, bueno, pues ahorita la voy a dejar así como dice, y más bien la voy a explicar sobre el ejercicio, ejemplo, que hagamos la próxima clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. Todo Y bien, profe. bueno, pues como ven, esta ley de compatibilidad de esfuerzos, es decir, las presiones, pues es equivalente a la ley de voltajes de Kirchhoff, donde nos dice que la suma de los voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada en un circuito es 0. Pues aquí dice exactamente lo mismo. La suma de las presiones medidas a lo largo de un circuito o sistema hidráulico es 0. Eso pues creo que quedará, espero, bastante claro cuando hagamos el ejercicio correspondiente al sistema hidráulico, que será el próximo jueves. Preguntas, dudas. ¿Ese circuito tiene que estar cerrado o es para todo circuito hidráulico? ¿Qué te parece si te lo contesto con el ejercicio la próxima clase? Ok, Para que veamos el significado de lo que nos referimos con circuito cerrado o trayectoria cerrada en el caso de los sistemas eléctricos. Aquí también se aplica, pero la trayectoria, a ver, ya nada más tenemos 3 minutos. Acordémonos, pensemos en un circuito eléctrico. Ahí están, los que sean. Hablamos de trayectoria cerrada, pensemos esta malla de aquí. Cuando empezamos en este potencial de voltaje, empezamos a recorrer el circuito y terminamos en ese mismo potencial de voltaje. Aquí lo llevé hasta acá, pero bien, pues yo me puedo quedar aquí, ¿no? O bien, en el caso de la externa, pues lo puedo hacer hasta aquí. Aquí tenemos los mismos potenciales de voltaje. Eso significa trayectoria cerrada. Empezar en un potencial de voltaje y terminar en otro. Imaginémonos entonces nuestro sistema hidráulico. Aprovecho que ya está mi presa. Empiezo aquí. Y luego tengo una tubería. Tengo un tanque. Tengo otra tubería, es tan larga que a lo mejor tengo una resistencia, y acá tengo a lo mejor una válvula que tiene otra resistencia. Y mi trayectoria cerrada, como lo veremos en el ejercicio, va a ser, una podría ser esta de aquí, y otra podría ser esta de acá. ¿Por qué? ¿Qué presión tenemos en la superficie del agua? ¿la atmosférica? Atmosférica. ¿Qué presión tenemos en la superficie del tanque? También la atmosférica. Atmosférica. ¿Qué presión vamos a tener ya a la salida de una tubería? Ya está la salida, ya está abierto. Atmosférica también, ¿no? Pues atmosférica. Entonces, pues el símil con nuestro sistema eléctrico sería una fuente de presión, una resistencia, un capacitor y otra resistencia, donde casualmente en sistemas eléctricos muchas veces le ponemos el simbolito de tierra, que es nuestra referencia. Bueno, pues este simbolito para el sistema hidráulico, esta es nuestra presión atmosférica. El tanque está a presión atmosférica, acá. Nuestra salida está a presión atmosférica. Entonces, por eso es que esa va a ser nuestra trayectoria, y lo voy a poner así, nuestra trayectoria cerrada.
Cerrada significa empiezo en el mismo potencial de esfuerzo, de presión, hago una trayectoria y termino en el mismo potencial de presión, hago otra trayectoria y termino en el mismo potencial de presión. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, y espero quede más claro el jueves que hagamos el ejercicio. Nos vemos el jueves, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta Gracias. luego. Buenas Bye. noches, profe. Hasta luego, profe, No, gracias. profe, Nos gracias. vemos.